Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? ¿Cómo están? Esperemos un minuto más mientras llegan los otros estudiantes que hacen falta y comenzamos.
Bueno, entonces veo que ya llegaron más estudiantes. Buenos días para los que acaban de llegar. Hoy tenemos clase de sociales. Eh, Vamos a revisar algunas preguntas, vamos a hablar un poco de algunos temas de sociales que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con deberes. Y empiezo colocándoles, creo que ya pueden ver mi pantalla, ya estoy compartiendo la pantalla. Aquí encuentran una frase de Albert Camus, no sé si han leído alguna obra de él, filósofo existencialista, se le considera el padre del absurdismo filosófico, del absurdo, y él dice esta frase: la democracia no es la ley de la mayoría, sino la protección de la minoría. Y encuentran ustedes también a otro personaje aquí al lado. ¿Creen que existe una relación entre la frase que dice Camus o Camus en español y este otro personaje que aparece al lado? ¿Lo identifican? ¿Lo reconocen? Les voy a colocar un fragmento y ah, listo, Catalina. Catalina, tú dices por el chat, es Gandhi. Les voy a colocar por el chat un fragmento. Aquí oculté una palabra, en todas es la misma palabra. eh, y voy a leer. En 1893 aceptó un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en, y ahí está la línea. Se interesó por la situación de los 150.000 compatriotas que residían ahí, luchando contra leyes que discriminaban a los indios mediante resistencia pasiva y la desobediencia civil. El incidente, que serviría como un catalizador de su activismo político, ocurrió 2 meses después de su llegada cuando, viajando, fue sacado forzosamente del tren en la estación porque se negó a mudarse de la primera clase a la tercera clase, que se destinaba a la gente de raza negra. Más tarde, viajando en una diligencia, fue golpeado por el conductor porque se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Además, en este viaje sufrió otras humillaciones al serle negado alojamiento en varios hoteles debido a su raza. ¿En dónde creen que ocurre esto? Es decir, debemos completar estas tres líneas con qué palabra, teniendo en cuenta que ya como Catalina dice por el chat que es Gandhi quien aparece aquí en esta imagen. Eh, No, no nos sirve India, Miguel, porque, o sea, sí nos dicen al inicio que aceptó un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba entonces sí tiene que ver India, pero él sale de India a otro lado. Entonces, esa compañía india en donde operaba, dice Catalina, Inglaterra, Inglaterra. Tengan en cuenta aquí que María Fernanda dice Estados Unidos. Tengan en cuenta aquí el contexto. Nos hablan de 1893. Nos hablan de que había segregación racial porque teníamos que el tren estaba dividido, un espacio de tercera clase que se destinaba a gente de raza negra. Aquí nos están diciendo también que
se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca y alguien que se niegue a ceder el asiento a un pasajero de piel blanca, pues puede ser golpeado, como en este caso, que fue golpeado Gandhi por el conductor. Ah, aún no han dado con la respuesta, no es Inglaterra y no es Estados Unidos. ¿Alguien me podría decir un hola por micrófono para ver si eh, están funcionando mis audífonos, porfa? Si está saliendo el sonido por los audífonos. Hola, Listo. Vale, gracias, Catalina. Ah, Catalina, si no es Inglaterra, si no es Estados Unidos, ¿en qué parte del mundo tenemos? profe, ¿no serían, Dime, dime, Camila. no serían Sudáfrica? Listo, sí, en este caso es Sudáfrica y tenemos algo clave y es precisamente a Gandhi. Ustedes pueden buscar un poco sobre Gandhi. Gandhi viaja a Sudáfrica porque pues acepta un contrato de trabajo de una compañía india que operaba en Sudáfrica y en Sudáfrica nosotros tenemos el apartheid o el apartheid. ¿Y en qué consistía el apartheid? En que encontrábamos una segregación racial donde unos ciudadanos blancos tenían derechos, derechos políticos, derechos económicos, o sea, derechos sobre la tierra también, podían decidir sobre las leyes, mientras que la población negra estaba privada de esos derechos. Entonces, aquí, en esta situación que ustedes pueden leer, se dan cuenta donde hay esa brecha, ¿sí? Esa distancia entre lo que pueden hacer los negros y lo que pueden hacer los blancos. Tanto así que si una persona blanca iba de pie y hay una persona negra sentada, esa persona negra debía levantarse y cederle el puesto a la persona blanca. Gandhi se involucra con la situación de apartheid en Sudáfrica precisamente por este contrato de trabajo que él acepta y se da cuenta lo que se está viviendo ahí. Y él mismo sufre la discriminación, el hecho de que haya sido golpeado, el hecho de que en algunos hoteles él se iba a quedar y le decían de que no, que en esos hoteles solamente aceptaban gente blanca, que se tenía que ir a otros hoteles para gente negra. Ahí Gandhi pues se da cuenta de la discriminación, de la segregación, de la exclusión que hay y pues que lo que muestra es que los negros eran considerados personas de segunda categoría, ¿sí? Personas inferiores. Bueno, ahora les pregunto, volviendo a lo que dice Camus y a Gandhi, ¿creen que Gandhi estaría de acuerdo con esta frase de Camus de que la democracia no es la ley de la mayoría, sino la protección de la minoría? ¿Y cómo relacionan ustedes esto que dice Camus con el papel de Gandhi de la resistencia no violenta, porque él es un líder pacifista? ¿Cómo le relacionan con la democracia en Colombia y con el Estado social de derecho en Colombia? ¿Cómo creen que existe alguna relación entre esta idea de Camus, el rol de Gandhi y la democracia colombiana y el Estado social de derecho en Colombia? Los leo o los escucho. Pueden decirme qué piensan, si encuentran que hay alguna relación entre estas tres cosas o no, antes de pasar a las preguntas. Dime. ¿Cuál era la tercera cosa? Qué pena, profe. Camila, que si la frase de Camus se relaciona con Gandhi, Gandhi estaría de acuerdo con esta frase, estaría en contra. Y además, ¿crees que esta frase de Camus, el papel de Gandhi, se relacionaría con el Estado social de derecho en Colombia o con la democracia en Colombia? ¿Qué relación encuentran entre estas tres? En Colombia tenemos que la democracia es la ley de la mayoría
Camus dice que la democracia no es la ley de la mayoría, sino la protección de la minoría. ¿Qué piensan que sucede en Colombia? En Colombia tenemos lo que dice Camus, en Colombia tenemos algo en contrario a lo que dice Camus. Camila, tienes la mano levantada. Sí, pues yo pienso que con Colombia se debe relacionar mucho con los derechos humanos y la protección de las minorías y también en cierta parte con el proceso de paz y con lo de Gandhi, pues se relaciona con la democracia y la igualdad, ¿no? Listo, tú dices, mencionas los derechos humanos, mencionas la igualdad, mencionas el acuerdo de paz. Listo. Ya vuelvo a lo que me acabas de decir. Dice, sí, Mariana, por el chat, en Colombia pasa lo contrario. Los gobiernos suelen olvidarse de la protección de las minorías como los grupos indígenas. Listo. Bueno, tenemos aquí entonces dos comentarios, dos opiniones que sí se relacionaría con Colombia por el acuerdo de paz, por los derechos humanos, por la igualdad. Y dice Mariana que en Colombia es lo contrario porque suelen olvidarse la protección de las minorías como los grupos indígenas. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito este tema que se relaciona con las preguntas que vamos a abordar. La democracia hasta cierto punto es la ley de la mayoría. ¿En qué sentido? En que nosotros elegimos alcaldes, elegimos gobernadores, elegimos representantes a la Cámara, elegimos senadores, elegimos presidente. Es decir, nosotros elegimos todos estos cargos públicos y salimos a votar y queda el que haya obtenido más votos, ¿verdad? O sea, la mayoría en este caso tiene un rol supremamente importante, porque es a partir de la mayoría que se decide quién va a ser el presidente, quién va a ser el gobernador, quién va a ser el alcalde, quién va a ser el congresista. Entonces, en cierto modo, la democracia sí tiene que ver con lo que diga la mayoría, lo que diga la mayoría de los que deciden participar yendo a las urnas a votar, ¿verdad? Pero hay algo importante y es que Camus va a decir, o Camus va a decir, que no es solamente lo que diga la mayoría, ¿sí? Sino que hay que tener en cuenta la protección de la minoría y para que hablemos de que un régimen es verdaderamente democrático, tenemos que tener en cuenta siempre a las minorías. Es decir, que las mayorías, por el hecho de ser mayorías, no pueden eliminar derechos de las minorías. ¿Sí? Y esto es importante cuando nosotros queremos modificar la Constitución. Si, por ejemplo, se planteara un referendo para que las mujeres no pudieran acceder a cargos públicos o para que las mujeres no pudieran ingresar a la universidad, a pesar de que la mayoría de la población, supongamos que la mayor parte de la población saliera a votar y dijera, sí, las mujeres no deben acceder a cargos públicos, las mujeres no deben ingresar a la universidad, ahí el referendo de todas maneras se caería, porque en Colombia la mayoría no tiene siempre la última palabra. La mayoría no puede acabar con los derechos de las minorías. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Si les hacen alguna pregunta de ese estilo, que un ciudadano o un grupo de ciudadanos están pensando en un referendo para, y ese referendo consiste en vulnerar derechos de las minorías. Y les van a colocar cuatro opciones. eh, donde les preguntan como, ¿y ese referendo se haría, no se haría? Y hay que tener cuidado porque aunque el referendo es un mecanismo que nos permite modificar alguna parte de la Constitución, hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta esta frase de Camus y teniendo en cuenta cómo funciona el Estado social de derecho, que ese referendo va a tener unos límites, va a tener unos alcances y no cualquier cosa que diga la mayoría, entonces se va a aprobar, ¿vale?
Entonces, claro, aquí hay una relación con lo que dice Camus, hay una relación con lo que pensaba Gandhi, porque Gandhi era un defensor de la igualdad política, de la igualdad social. No podía ser de que nosotros tuviéramos hoteles para negros y hoteles para blancos, que un negro se tuviera que levantar del puesto eh, cuando un blanco iba de pie. No podía seguir ocurriendo eso, entonces la democracia tiene que ver con la igualdad política, la igualdad social, la igualdad de derechos, ¿sí? Un referendo, Camila, es un mecanismo de participación ciudadana donde los ciudadanos salen a votar si están de acuerdo o no. Por ejemplo, en este caso les hablaba yo de un referendo constitucional, si están de acuerdo o no con modificar alguna parte de la Constitución. También podemos encontrar un referendo donde los ciudadanos salgan a votar para aprobar una ley o para eliminar una ley. Recuerden que el Congreso es quien aprueba las leyes en Colombia, ¿verdad? Y los ciudadanos, nosotros, por medio de un referendo, podemos eliminar una ley que haya sido establecida por el Congreso o podemos aprobar una ley. Y también hay un tipo de referendo que se llama referendo constitucional, que es cuando nosotros como ciudadanos salimos a las urnas y decimos si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo con modificar algún artículo o algún apartado de la Constitución, ¿vale? Es un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, eso sería un referendo. Pero Profe, repito, dime. esto mediante un proyecto de ley que uno presente ya uno puede cambiar una ley de la Constitución. Nosotros en Colombia sí podemos, se necesita claramente, por ejemplo, si no sé si estás pensando en referendo, ahorita con tu pregunta, nosotros, los ciudadanos, podríamos participar en un referendo y si hay una mayoría, o sea, no puede ser simplemente que participó el 1% de la población, ¿sí? Y votaron 5 gatos y listo, ya con eso se modifica, sino que se requiere una participación amplia, mayoritaria, para modificar la Constitución, alguna parte de la Constitución. Eso tendría que revisarlo la Corte Constitucional. Por eso no sé si ustedes han escuchado este tipo de proyectos de qué pena de muerte para violadores, cadena perpetua para violadores. Esto de la pena de muerte para violadores afectaría el derecho a la vida, ¿sí? Que el derecho a la vida es fundamental. Entonces, la Corte Constitucional, que hace parte de la rama judicial, se encarga de revisar si estos proyectos para modificar la Constitución se pueden o no hacer en Colombia, ¿vale? Entonces, por eso hay unos límites. Hay unos límites respecto a qué se puede modificar y qué no se puede modificar. Si nosotros queremos modificar los derechos fundamentales, como que ya no queremos que el derecho a la vida sea fundamental, que no queremos que, no sé, pensemos que el derecho a la salud o el derecho a la igualdad, si estamos en contra de eso, para poderlos eliminar o para poder hacer modificaciones radicales, tendríamos que hacer una asamblea constituyente. ¿Qué, cuándo fue la última vez que se hizo en Colombia? ¿Cuándo tuvimos por última vez la Asamblea Nacional Constituyente? En 1991 creo. Listo, exacto. Para, la tuvimos para que surgiera la Constitución del 91. Sí, entonces empezó en los 90. Hubo ese proceso constituyente para convocar una asamblea constituyente. Los ciudadanos estuvieron de acuerdo en que se convocara una asamblea nacional constituyente y de ahí surgió la Constitución del 91. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una transformación radical que implicara modificar derechos fundamentales, tendríamos que acudir a ese mecanismo que es una Asamblea Nacional Constituyente, ¿vale? Eh, no sé si respondí tu pregunta, la última que me hiciste.
Ujujú. Sí, profe. Listo, vale. Entonces tengan en cuenta eso. La democracia implica que muchas de las decisiones se adopten por mayoría, principalmente cuando nosotros vamos a elegir un alcalde, un gobernador, un presidente, también cuando fue el plebiscito con el acuerdo de paz con las FARC. eh, también También Santos, pues a pesar de que ganó el no al acuerdo de paz, no sé si recuerdan que quedó 51-49 aproximadamente, 51 por el no, 49 por el sí. Pues Santos, teniendo en cuenta que ganó el no, tuvo que hacer algunas modificaciones al acuerdo de paz y se reunió con representantes del Centro Democrático, del Partido Conservador, se reunió con la oposición, con los que estaban haciendo propaganda a favor del no al acuerdo, y se modificaron algunos puntos, pero de todas maneras, a pesar de que ganó el no en el plebiscito, pues terminó haciéndose el acuerdo de paz con las FARC, porque hay una cosa y es que el plebiscito es un mecanismo donde los ciudadanos participamos, donde se nos pregunta a los ciudadanos si estamos de acuerdo o no con algo que el presidente piensa hacer, pero el presidente de todas maneras puede decidir hacer lo contrario. ¿Sí? Entonces el plebiscito no es un mecanismo vinculante. A eso le llamamos vinculante o no vinculante. Mientras que el referendo, si en el referendo la mayoría dice algo, eso que decidió la mayoría en el referendo se tiene que hacer, a menos que vaya en contra de derechos fundamentales, porque en ese caso la Corte Constitucional, que se encarga de defender la Constitución, va a tumbar el referendo y va a decir como, no, qué pena, puede ser que la mayoría de ciudadanos quieran que los negros no puedan acceder a educación superior, pero eso no se puede hacer, ¿sí? Porque va en contra del derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental. Entonces, listo, tengan en cuenta esto, ya que eh, en el examen les pueden colocar este tipo de preguntas que son un poquito tramposas, ¿no? Porque el referendo sí nos permite modificar la Constitución, pero no nos permite modificar cualquier cosa de la Constitución. Hay unos límites. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Mm, dice, leo lo que me dice Juan Carlos. Profe, hablando de estos temas de derechos, ¿usted qué opina sobre que una comunidad indígena reprima a otra, diciendo dentro del ministerio que no existen y todos los documentos enviados hacia ellos no los hagan llegar? Hay que ver que existen tutelas, el cual esa comunidad ganó y dicen que sí están en ese territorio. Ah, bueno, voy a hablar de lo que me dice Juan Carlos y lo que me decía Mariana, de que los gobiernos suelen olvidarse de la protección de las minorías y esto sí, o sea, una cosa es lo que pasa en la Constitución, por ejemplo, lo que encontramos en la Constitución Política de Colombia, y otra cosa es lo que ocurre en la práctica, lo que ocurre cotidianamente, ¿verdad? Seguimos encontrando, como lo menciona Mariana, una desprotección de los indígenas, a pesar de que la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que el gobierno debe atender a las minorías, a campesinos, afrodescendientes, indígenas, seguimos encontrando que hay una falta de protección. Y si ustedes han visto las noticias, pues se habrán dado cuenta que siguen matando a líderes indígenas. Hace unas 2 semanas, campesinos e indígenas cerraron varias vías en diferentes partes del país porque les estaban matando varios líderes. Entonces, hace falta, sí, hace falta a nivel de la práctica, hace falta todavía bastante para lograr realmente la protección de los derechos y lograr una igualdad efectiva y real, ¿sí? Porque seguimos encontrando una desigualdad a nivel económica, a nivel social, a nivel material. Entonces, eso que dice Mariana es verdad, o sea, sigue ocurriendo en Colombia. Y respecto a lo que me dice Juan Carlos,
que una comunidad indígena reprima a otra, diciendo dentro del ministerio que no existen y todos los documentos enviados hacia ellos no los hagan llegar. También encontramos a veces problemas dentro de diferentes comunidades indígenas. Encontramos problemas entre grupos afrodescendientes y comunidades indígenas. eh, en, va- en, en algunos departamentos donde encontramos una diversidad étnica y diversidad cultural muy grande, muy amplia, encontramos este tipo de problemas que tienen que ver muchas veces con el acceso a la tierra, peleas por tierras, porque se considera que este terreno nos pertenece a nosotros y la otra comunidad o el otro grupo dice, no, nos pertenece a mí. Muchas veces son tierras que paramilitares han despojado a esos grupos y cuando se intenta pues devolver la tierra a los grupos, hay un choque entre diferentes comunidades y grupos diciendo que esa tierra era de ellos, ¿sí? O sea, cosas que ocurrieron hace 30, 40, 50 años, y pues los descendientes consideran que esa tierra les pertenece. Entonces es complicado. En esos casos es complicado y por eso también encontramos violencia dentro de los mismos grupos y dentro de las mismas comunidades que son minorías. Esas minorías también luchan entre ellas en varios casos, por problemas económicos, por problemas de tierras. Ah, y sí, claro, el tema de las tutelas que tú lo mencionas en el chat, Juan Carlos, las tutelas son para proteger derechos fundamentales, y pues si se gana una tutela, se tiene que hacer efectiva, ¿no? Se tiene que hacer efectivo eso que menciona el juez, eso que dice el juez que se debía hacer. Pero a veces, a pesar de que tú encuentres sentencias a favor de ciertas comunidades, no se aplican o es muy difícil aplicarlas porque el Estado no ha llegado a esos territorios. Entonces, a pesar de que un juez falle a favor de una comunidad, falle a favor de una persona, ¿sí? Falla a favor de una persona que hace parte de una comunidad, de una minoría, a veces a veces esa tutela se puede quedar en el aire y puede que sea muy difícil aplicarla, teniendo en cuenta que hay territorios olvidados y sobre todo que hay grupos armados que están luchando por controlar esos territorios. Entonces, definitivamente es muy, muy complejo esa situación que mencionas. Y desde el mismo gobierno, el ejecutivo también le es difícil llegar a hacer presencia en esos territorios. La fuerza pública no da abasto, y por eso pues encontramos la situación de inseguridad que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Con los diferentes gobiernos. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? Juan Carlos, un derecho de petición, hay algo y es diferenciar tutela del derecho de petición. Una tutela es un mecanismo que nos permite a nosotros proteger derechos fundamentales, que se nos protejan los derechos fundamentales, ¿sí? Si nuestros derechos fundamentales están en riesgo, si están siendo vulnerados, por medio de la tutela, un juez analiza el caso y si el juez considera, de acuerdo a la evidencia, que sí se nos están vulnerando derechos fundamentales, que nuestros derechos fundamentales corren riesgo, el juez fallaría a nuestro favor, ¿sí? La tutela es para proteger derechos individuales, o sea, revisan tu caso. Vamos a revisar si a Juan Carlos le están vulnerando un derecho fundamental, a la vida, a la salud, a la educación. Entonces vamos a revisar. Y el juez, de acuerdo a la evidencia, dice, uy, sí, a Juan Carlos le están vulnerando, ya sea la EPS, ya sea en el colegio, que le están vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, la tutela sirve para eso. El derecho de petición sirve para que tú solicites, eh,
una petición, es una petición respetuosa y esa petición puede ser solicitar información o puede ser solicitar un procedimiento. Usualmente se hacen derechos de petición, por ejemplo, al colegio, a un estudiante puede hacer un derecho de petición al colegio diciéndole como yo solicito, señor rector o rectora, que me informe eh, por qué se tomó la decisión de prohibir tal cosa en el colegio y quiero que usted me dé los argumentos o me ofrezca los argumentos detrás de tal decisión de prohibir tal cosa. Entonces, el derecho de petición, tú puedes solicitar información, en este caso, el ejemplo que acabo de mencionar, también, por ejemplo, un derecho de petición a una EPS para que te aprueben un procedimiento, para que te aprueben un tratamiento, para que te aprueben una cirugía, para que te den un medicamento, etcétera. Y cuando, si a ti no te responden el derecho de petición, tú puedes colocar, interponer una tutela, porque el derecho de petición, si a ti no te lo responden, se considera que a ti te están vulnerando un derecho fundamental. O sea, primero uno coloca un derecho de petición. Si tú consideras que no te lo respondieron o si tú consideras que no te lo respondieron adecuadamente, o sea, como que la persona o la entidad te lo respondió, pero fue a medias o respondió otra cosa, no quedaste satisfecho con la respuesta, tú puedes interponer una tutela, ¿vale? Y el juez obliga, ya sea a el colegio, a la EPS o a otra entidad, a, eh, a responder el derecho de petición, ¿sí? Como oigan, no, tienen que responder esas preguntas de Juan Carlos, ¿sí? Y tienen que responderlas, no pueden simplemente responder una y la otra no, o no pueden irse por otro tema, no, tienen que dar una respuesta que sea satisfactoria. Sí, exactamente, sí, Juan Carlos. Listo, ¿alguna otra duda o pregunta? Eso lo hablaremos después, lo de los mecanismos de participación. Ujú. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, los leo o los escucho. Y si no, pues podemos pasar a esta pregunta. Cuando tengan la respuesta, pueden escribir en el chat cuál consideran que es la opción correcta y la revisamos.
Bueno, ya estoy viendo sus respuestas. eh, ya la han enviado 5 estudiantes. Faltan todavía 24. Listo, veo que eligieron, eh, estaban entre la B, la C y la D, por lo que veo, las respuestas que me envían. Miremos que aquí nos están diciendo, el Fondo Monetario Internacional enfatizó que en América Latina se evidencian altas tasas de participación laboral y resaltó la necesidad de una mayor innovación tecnológica como principal reto para el desarrollo económico. Entonces, miren que aquí están diciendo que el principal reto para el desarrollo económico tiene que ver con la innovación tecnológica, que hace falta innovación tecnológica. ¿Qué piensa la analista económica que encontramos aquí? El verdadero problema en esta región es que el 50% de las mujeres en edad de trabajar, en promedio más educadas que los hombres, se dedican a la economía del cuidado, es decir, a la atención del hogar, sin ningún tipo de salario o reconocimiento económico ni social. Cuando nos están diciendo aquí, el verdadero problema en esta región es tal cosa, ¿ella qué está diciendo? Pues que realmente el principal reto no es lo que considera el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? O sea, ella no está de acuerdo con que el principal reto sea la falta de innovación. Para ella el problema más grande, el problema principal, el verdadero problema es la cuestión de las mujeres, este 50% de mujeres en edad de trabajar que están en la economía del cuidado y no reciben ningún tipo de salario, ni reconocimiento económico ni social. Entonces, nos preguntan, en relación con la anterior, ¿se podría afirmar que el argumento del analista económica es válido para no está respaldando, no está respaldando el concepto del FMI, tampoco está apoyando la explicación del FMI, ¿verdad? Cuando nos dice el verdadero problema es este, nos está diciendo, no, ustedes se equivocan, hay que pensar no tanto en la innovación tecnológica como si fuera el principal reto. El principal reto es cómo vamos a solucionar el problema con estas mujeres que están, digamos, que están educadas, incluso puede en algunos casos estar más educadas que los hombres, pero no, no contribuyen a la economía porque no están recibiendo ningún tipo de salario o reconocimiento económico ni social. Entonces, aquí estamos entre la B y la C. Eh, ¿Qué pasa con la B? ¿Por qué no nos sirve? Porque nos dice que demuestra para el caso de América Latina la innovación tecnológica no tiene ningún efecto en el desarrollo económico. Ella no es que esté diciendo que la innovación tecnológica no tenga ningún efecto en el desarrollo económico. Puede ser que sí, ¿sí? Que la innovación tecnológica sí importe y sí ayude y fomente el desarrollo económico, pero el problema aquí es que ella nos está diciendo que no es lo principal. Entonces, por eso la mejor opción es la C. Demuestra que la desigualdad de género es el principal obstáculo y por eso nos dice que es el verdadero problema. El verdadero problema es que las mujeres están en esta situación donde no contribuyen a la economía, no reciben reconocimiento, no reciben salario y tiene que ver es con una desigualdad de género, ¿vale? Y que para mejorar o para fomentar el desarrollo económico,
hay que pensar más en la desigualdad de género. Eso es lo fundamental, más que la falta de tecnología. Sin afirmar de que entonces la innovación tecnológica no sea importante, ¿no? Puede ser importante, pero no tan importante. Dudas, preguntas sobre esta, por eso en este caso la mejor opción es la C. Bueno, todo. Si los que eligieron otra opción ah, tienen alguna pregunta, me pueden escribir. Listo. Pasamos ahora. La respuesta correcta sería la opción C. Listo, ¿vale? Recuerden, es importante, es importante fijarnos en ciertos adjetivos. Cuando aquí nos dicen el verdadero problema en esta región es tal cosa, con esto está queriendo decir, eso de la innovación tecnológica no es el principal reto. De una vez encontramos la oposición, ¿no? Encontramos la crítica a lo anterior. Por eso es importante, hay adjetivos como el verdadero problema es tal cosa, ya están chocando las dos visiones, la del Fondo Monetario Internacional y la de esta analista económica. Bueno, pasamos a la 2. Cuando tengan la opción de respuesta, la pueden ir escribiendo por el chat. Estoy viendo sus respuestas, veo que están entre dos opciones. Ya las, ya las vamos a revisar. Con la ayuda de la policía, el consejo directivo de un colegio logró la expulsión de los vendedores ambulantes del sector. O sea, se decidió expulsar a los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque un estudiante se intoxicó con comida que compró a la salida de la institución. O sea, aquí nos están dando la razón, ¿verdad? La razón para entender por qué decidieron expulsarlos, pues por la intoxicación que un estudiante sufrió. ¿Cuál sería el efecto más probable de la expulsión de los vendedores? Cuando nos preguntan cuál es el efecto más probable de la expulsión de la expulsión de los vendedores, nos están preguntando que de estas opciones de respuesta, ¿cuál creen ustedes que sea la consecuencia más probable? Y recuerden que la probabilidad nosotros la encontramos desde un 1% al 100%, ¿verdad? El 100% es algo que nosotros decimos va a ocurrir, va a ocurrir.
Cuando decimos un 1% de probabilidad, un 1% de probabilidad es que es muy, muy raro que ocurra, que, que, que puede que sí ocurra, pero que es muy raro que ocurra. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 boletas, si nos ofrecen una rifa y nosotros compramos un puesto, la probabilidad de que ganemos uno de esos puestos, si solamente compramos un puesto y son 100 puestos, es del 1%, ¿verdad? Pero si nosotros compramos 50 puestos de los 100, pues la probabilidad de que ganemos la rifa es del 50%, o sea, la mitad. Aquí cuando nos preguntan con el efecto más probable es, miremos de estas opciones, ¿cuál nosotros decimos, uy, sí, eso tiene sentido que ocurra? Como que no nos parece extraño que ocurra. Entonces, miremos, la disminución de las ventas en la cafetería del colegio. Si expulsaron a los vendedores, ¿los estudiantes van a comprar más en la cafetería o van a comprar menos en la cafetería? Pues menos. Más, Si Más. expulsaron si expulsaron a los vendedores ambulantes del sector, entonces los Más. estudiantes van a comprar más en la cafetería del colegio, ya que recuerden que cuando, eh, antes de decir la respuesta, esto tiene que ver con oferta y demanda. ¿Qué es oferta y qué es demanda? ¿Han escuchado estos dos conceptos, oferta y demanda, antes de aclarar estos conceptos? Están relacionados con la economía, ¿no? O sea, con temas del mercado. O sea, si yo ofrezco un producto, pues más demanda voy a tener. O sea, entre menos producto haya, pues más demanda va a haber. Creo yo que es así. Tú dices entre menos producto haya, más demanda va a haber. Ya vuelvo a lo que me Es acabas de como una decir. posibilidad, digo yo. La verdad es que no estoy Listo, segura. listo, listo, Mariana. Ya vuelvo con lo que me acabas de decir. Camila, tienes la mano levantada. Pues yo pienso que la oferta es la cantidad de bienes y servicios que están como a la venta, ¿no? Y la demanda, sí, la verdad, no sé qué es. Oferta la cantidad de bienes y servicios que están a la venta, que se ofrecen. Sí, y listo, te falta demanda. Nicolás, dices por el chat, la oferta es lo que uno puede adquirir por medio de un modo que sería la plata, y la demanda es lo que podemos adquirir, esto haciendo que una dependa de la otra. Mm, La demanda no sí, sería como la cantidad de productos que hay, la cantidad de mismos productos que hay. la cantidad de un mismo producto que hay, dice Luisa, eso me diste demanda, ¿sí? Sí. Listo, listo, ya estoy quedándome con lo que dicen y ya les aclaro. Camila tiene la mano levantada. Pues creo que demanda, pues no sería o sea, la cantidad que desean comprar los interesados en el producto. Listo, la cantidad que desean comprar, dice Ingrid por el chat, la demanda serían los consumidores. Y Miguel Ángel, la demanda no sería la cantidad de personas que adquieren los servicios. Bien, entonces, importante, oferta y demanda. eh, Dice María Camila, la demanda es la solicitud o exigencia de los consumidores. Y sí, la demanda se relaciona con el deseo de consumir. ¿Cuántos bienes, cuántos productos se desean comprar? ¿Sí? Entonces aquí es importante, la demanda la asociamos con el consumidor. ¿Cuánto se desea consumir? ¿Cuánto se desea comprar? ¿Cuántos bienes, cuántos productos, cuántos servicios se desean adquirir? Entonces, esto es demanda. Cuando nosotros, les pongo un ejemplo, se, hace unos años, hace unos años, se supo que algunos talcos de la compañía Johnson
se estaban asociando con casos de cáncer y la compañía fue demandada por varios clientes. ¿Creen que después de que en las noticias se empezó a revelar estos casos de clientes que demandan a la compañía por casos de cáncer asociados a estos talcos que vendía esta compañía, la demanda va a aumentar o la demanda va a disminuir? ¿Aumenta la oferta o disminuye la oferta? ¿Qué es lo que aumenta y qué disminuye? ¿Oferta o demanda? ¿Alguien habló ahorita que no alcancé a escuchar? Aumenta la oferta y disminuye la demanda. Aumenta la oferta, disminuye la demanda, dice Luisa. ¿No sería al ¿Qué pi- contrario? O sea, que al- aumenta ¿cómo es? La demanda, la demanda o la oferta y pues la otra disminuye. Es que no sé diferenciar las dos. Aumenta la demanda y disminuye la oferta. Listo. Entonces, aquí, en este caso, aquí miren que hay algo que nosotros debemos suponer, ¿sí? Y es que nosotros debemos suponer que cuando los ciudadanos empiezan a ver en noticias que esta compañía de talcos está siendo asociada con casos de cáncer, los ciudadanos van a perder interés en comprar esos talcos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos suponer, que los ciudadanos van a decir, uy, no, yo mejor no compro estos talcos. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver afectado? Se va a ver afectada la demanda. La demanda va a disminuir la demanda. La demanda va a disminuir porque va a disminuir el interés en adquirir estos productos, ¿sí? En adquirir los talcos de esta compañía, de Johnson. Entonces va a disminuir la demanda. La oferta, mm, no sabemos si la oferta vaya a aumentar. No, no tiene necesariamente que aumentar la oferta. Para que aumente la oferta, tendríamos que pensar que Johnson empezó a fabricar más talcos, pero Profe, dime. ahí sería también que la oferta también disminuye, ¿no? Porque si no hay demanda, hay menos oferta, entonces realmente sería los dos, ¿no? Sí, vea, digamos que para quienes dicen que como la demanda disminuye, aumenta la oferta, no, no aumentaría la oferta porque usualmente la oferta aumenta, se empiezan a ofrecer más precisamente porque la gente empieza a comprar más. Entonces, si hagan de cuenta que ah, se descubre que, no sé, una fruta cura el cáncer o una fruta ayuda a prevenir el cáncer, pero de una manera gigantesca, ¿no? O sea, que es muy buena contra el cáncer. La gente empieza a comprar esa fruta un montón. Entonces, también van a haber muchos mercados interesados, ¿no? En cosechar más esa fruta. Entonces, la demanda y la oferta van a ir de la mano, pero no quiere decir siempre que como disminuya la demanda, vaya a disminuir necesariamente la oferta. Pero sí, por ejemplo, en este caso, vamos a pensar que la oferta no va a aumentar, ¿sí? O sea, no, no aumentaría la oferta porque si la gente no está comprando, la empresa Johnson no se va a poner a producir más del producto. Lo que esperaríamos a largo plazo es que sí, probablemente disminuya también la oferta o que Johnson empiece a modificar los ingredientes para, por ejemplo, sacar el químico que estaba asociado al cáncer, ¿no? Que eso fue lo que hizo Johnson Johnson, empezar a pensar en otras fórmulas Profe, de, dime. también podría ser, pues, como vos decís ahí, que podría aumentar la oferta y eso se está viendo, pues, en diferentes productores de bienes y servicios, porque, por ejemplo, que los alimentos, pues, si sirve de ejemplo, que los alimentos que se están ahorita produciendo no tienen gluten, entonces en ese caso aumentaría la oferta y en el caso que vos decís también con el talco, que comiencen a sacar en la misma empresa marcas que retiren del mercado este componente cancerígeno. Ahí sería pues el caso contrario, que podría aumentar la oferta por parte del productor de bienes y servicios. Sí, o sea, exacto. Digamos que este tema de oferta y demanda, digamos, lo básico
Lo básico es saber que demanda se relaciona con la cantidad de personas que están interesadas en adquirir un producto o un servicio o un bien, o también cuánto producto quiere adquirir la misma persona, ¿sí? Y que la oferta tiene que ver es con cuánto se está ofreciendo, cuánta disponibilidad de ese producto o de ese bien o de ese alimento hay, ¿sí? Entonces, oferta, miren que oferta empieza por O, oferta es lo que se ofrece. ¿Cuánto se está ofreciendo de ese producto? Para que no se les vaya a olvidar. La oferta es cuánto se está ofreciendo, cuánta disponibilidad hay. Y a algunos meses ustedes se dan cuenta que en temporada de lluvias algunos alimentos aumentan de precio, otros disminuyen, que en épocas de calor o de sequía algunos aumentan de precio, otros disminuyen, dependiendo del alimento, dependiendo de la cosecha, ¿verdad? Y entonces eso va a impactar en el precio. Va a impactar en el precio si hay escasez, si disminuye la oferta de un producto, lo que vamos a encontrar es que va a aumentar el precio de ese producto o de ese alimento. Mientras que si la oferta es muy elevada, si hay mucho producto, si hay mucho alimento, ustedes se dan cuenta que el precio cae, ¿sí? Entonces es importante analizar esto de oferta, demanda en relación con el precio. Podemos pensar en muchos escenarios, ¿no? Y complicar más el asunto, que era lo que yo les decía. Y entonces, si empiezan a modificar los químicos o los ingredientes de este talco, los componentes del talco, entonces se podría pensar de que va a volver nuevamente a aumentar la demanda y que la empresa va a ofrecer más. Entonces, no sé, hay como muchos escenarios, a veces es difícil predecir. Sí, si ustedes se ponen a, a analizar lo que piensan muchos economistas, van a encontrar que se hacen predicciones, pero a veces no hay seguridad, ¿no? No hay seguridad respecto a qué es lo que va a pasar, pero uno puede intuir y decir como, uy, lo más probable es que esto pase. Aquí, importante, menciono lo de oferta y demanda en este caso, porque si nosotros encontramos que eliminaron a los vendedores ambulantes. Al eliminar los vendedores ambulantes, se elimina la competencia, ¿cierto? Y entonces vamos a encontrar que las clientes que tenían esos vendedores ambulantes, algunos de esos clientes van a pasar ahora a la cafetería. No sé si en sus colegios, yo recuerdo en mi colegio, yo me gradué en el 2013. Los vendedores ambulantes se hacían a la salida, pero había una reja pues con huecos, y entonces los estudiantes en vez de comprar en el recreo a la cafetería, iban y a través de la reja pues pasaban el dinero y el vendedor ambulante pasaba el producto. Eh, Como el colegio se dio cuenta de que eso estaba pasando, luego empezó a poner, eh, puso una malla donde ya era muy difícil que se alcanzara a pasar el producto y el dinero, ¿no? O sea, los huequitos eran muy pequeños. Entonces, eso lo que hizo fue aumentar las ventas de la cafetería, o que muchos estudiantes empezaran a llevar comida directamente de la casa. Pero aquí nosotros podemos pensar que la disminución de las ventas en la cafetería del colegio no se va a dar, porque si expulsan a los vendedores ambulantes, puede que aumenten. Lo más probable es que aumenten, ¿sí? Entonces, por eso la A no sería. No disminuyen las ventas de la cafetería, a no ser que los estudiantes se organicen y los estudiantes digan como no, como expulsaron a los vendedores ambulantes, ahora vamos a bloquear la cafetería y nadie va a comprar en la cafetería. O sea, como desarrollar un mecanismo de presión. ¿Sí? Pero pues realmente no es que los estudiantes se organicen mucho. Bueno, al menos en Colombia no es que pase mucho de que los estudiantes digan hasta que el colegio no permita que los vendedores ambulantes vuelvan, no vamos a comprar en esta cafetería. Ahí sí, pues encontraríamos la disminución de ventas en la cafetería del colegio. Pero como aquí no nos están dando información de que los estudiantes son un grupo organizado, que se rebelan frente a las decisiones del colegio,
pues entonces no vamos a pensar en que se haga un paro, ¿verdad? Como dice Juan Carlos. Entonces, tengan en cuenta que hay que analizar es el contexto, porque de acuerdo al contexto, lo que es probable o lo que no es probable eh, va a cambiar. Si aquí en el texto les dijeran, y esto molestó en gran medida a los estudiantes y los estudiantes rechazaron con vehemencia la decisión del colegio, y entonces ahí sí uno podría pensar, bueno, tal vez entonces los estudiantes no van a querer comprar en la cafetería como una forma de presión. Pero si eso no está en el texto, digamos que pensar que va a disminuir las ventas no es probable. Entonces la A se descarta. El aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio tampoco. De hecho, expulsaron a los vendedores ambulantes, así que no, digamos, no encontramos una relación con que vaya a aumentar la inseguridad. Ese no sería el efecto más probable. El aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio, la C. Si expulsaron a los vendedores ambulantes, vamos a pensar que las intoxicaciones van a disminuir, ¿cierto? No aumentar. Entonces la C tampoco nos sirve. Nos están preguntando por el efecto más probable. La disminución de los ingresos de las familias que dependían de esas ventas. ¿Qué piensan de esta? Entre la D y la E nos dice la disminución del apoyo de la comunidad al consejo directivo y a la policía. Entre la D y la E, ¿cuál creen que es más probable si expulsaron a los vendedores ambulantes del sector? La de, Entonces, sí, tiene más probabilidad que ocurra la opción D, porque si expulsan a los vendedores ambulantes del sector y los vendedores ambulantes pues obtenían los ingresos, era a partir de lo que la comunidad ahí compraba, la comunidad educativa compraba, principalmente estudiantes, pues entonces ellos van a ver afectados sus ingresos. Eso es lo más probable que ocurra. Claro, podemos pensar, luego ellos van a buscar otro lugar, ¿sí? Y puede que luego recuperen los ingresos, pero en ese momento, en el momento en que los deciden expulsar, mientras los vendedores ambulantes miran a ver dónde se ubican, dónde se reubican, pues vamos a encontrar que ellos van a perder ingresos, ¿cierto? Va a disminuir los ingresos. Puede ser que la E también ocurra, que se disminuya el apoyo de la comunidad al consejo directivo, pero miren que el texto no, no da suficiente información para pensar que entonces también el apoyo a la policía vaya a disminuir, porque en este caso, pues quien toma la decisión es el consejo directivo y la policía pues hace ese rol de acompañamiento, pero como que la comunidad se vaya en contra de la policía, en este caso, no hay suficiente información para pensar que eso es lo más probable. Entonces, aquí como lo más directo sería la opción D. Para los que eligieron otra opción, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Hay que pensar como la opción que se relacione más directamente con el contexto y con la información que nos están ofreciendo en el texto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas antes de pasar a la siguiente? Dudas, preguntas sobre oferta y sobre demanda. Recuerden, oferta es la disponibilidad de un bien o de un producto, de un alimento, cuánto se está ofreciendo de ese producto, de ese alimento, eso es oferta. Y demanda es cuánta gente está interesada en adquirir ese producto, ese bien, ese servicio, ese alimento. No, no vayan a confundir oferta y demanda, por favor, ya que pues, les pueden preguntar una o dos cositas sobre eso o sobre el precio, ¿sí? Si nosotros encontramos que por la sequía en una comunidad muchos alimentos se perdieron, lo más probable es que aumente el precio, ¿sí? Ese alimento está menos disponible en un territorio, así que va a aumentar el precio. Entonces, hay una relación entre los cambios en la oferta y la demanda con el precio. Bueno, ¿alguna duda, pregunta antes de avanzar?
Pasamos a la pregunta 3. Cuando tengan la respuesta, pueden enviarme su respuesta por el chat. Bueno, entonces aquí están entre dos opciones. Veo que dicen la C y veo que dicen la opción E. Aquí en este caso hay que tener en cuenta que hay que basarnos en la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? La Constitución Política de Colombia eh, es muy clara respecto a los derechos que tienen los hombres, que tienen las mujeres. Y en este caso miremos lo que dice el jefe de policía. El jefe de policía dice que para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Cuando el jefe de policía está diciendo que para evitar estas situaciones, es decir, la violencia sexual contra las mujeres, lo mejor es que las mujeres se vistan de tal manera o de tal otra. Aquí, ¿qué derecho se podría estar viendo vulnerado? El derecho a la libre expresión. Al de la libre expresión. Libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál sería la diferencia ahora que me dicen libre expresión y libre desarrollo de la personalidad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos derechos? ¿En qué caso se vulnera el derecho a la libre expresión y en qué caso se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Y esto me alegra que hayan dicho libre expresión y libre desarrollo de la personalidad, ya que a veces se confunden estos dos, a ustedes les colocan una situación y les preguntan, teniendo en cuenta esta situación, ¿qué derecho se ve vulnerado? Y a veces se confunde un derecho con el otro, pero hay una diferencia muy, muy importante entre estos dos. ¿Cuándo se vulnera el derecho a la libre expresión? ¿Y en qué se diferencia con el de libre desarrollo de la personalidad? Pues, profe, pues de libre expresión sería como la forma de vestir, bueno, y la otra es como la forma de ser, la forma de pensar. Libre expresión me dices, Dayana, forma de vestir. Y desarrollo de la personalidad me dices forma de pensar. Bueno, ya vuelvo con lo que me acabas de decir. ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo con Dayana? ¿Alguien tiene algo diferente? Catalina, tienes la mano levantada. Pues yo creo que es libre expresión como poder
expresar todo lo que pensamos, nuestras creencias, lo que opinamos sin miedo a ser juzgados ni pues, o sea, pues recibir respeto a nuestra opinión y el desarrollo de la libre personalidad. Creo que sería más que sin importar nuestras situaciones o de dónde vengamos, que pues podemos, no sabría decir, como, sí, decir lo que nos gusta o pues tener la posibilidad como de adaptar cosas o vivir de cierta manera sin que nos juzguen. Listo. Bien, bien, bien. Ya vuelvo con lo que tú también me acabas de decir, Catalina. ¿Alguien más tiene otra forma de Eh, entender? Dime. para mí, la libre expresión es como uno se expresa, como uno se lanza al mundo, ¿no? Como uno se viste, su cultura y sus pensamientos. Y la otra es, ejemplo, cuando nos impiden ser como somos, cuando nos dicen no haga esto, o cuando, sí, algo así, cuando nos impiden pensar de otra manera. Bueno, listo. Yusef, libre expresión, libre desarrollo de la personalidad. Libre expresión lo vamos a asociar con el derecho que nosotros tenemos a opinar, a expresar públicamente lo que pensamos, lo que creemos, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios, pero expresarlos de manera escrita o de manera oral. Libre expresión es que ustedes puedan escribir en Facebook, en Instagram, en Twitter, opinar en su colegio, ¿sí? Opinar en una comunidad, decir lo que ustedes piensan, que ustedes tienen derecho a manifestar públicamente lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, lo que ustedes defienden, sus intereses. Libre expresión entonces es más ligado al discurso, a lo hablado y a lo escrito. Libre desarrollo de la personalidad ya tiene que ver es con el derecho que ustedes tienen a decidir cómo ser. Y esa decisión de ser tiene que ver tanto si ustedes usan tatuajes, aretes, piercings, si se pintan las uñas, si se pintan el cabello, etcétera, ¿sí? A que ustedes decidan cómo vivir. Eso tiene que ver también con cómo se visten, pero también con cómo actúan, ¿sí? Y ahí hay una libertad inmensa, ¿sí? O sea, porque esto ha evolucionado y si ustedes les preguntan a sus papás o a sus abuelos, si en el colegio cuando ellos estudiaban, los estudiantes podían ir con el cabello pintado o ir con las uñas pintadas o echarse maquillaje, etcétera, pues creo que más del 90% de sus papás o abuelos les van a decir que no, que eso era imposible. Mientras que ahora ustedes observan más y más casos donde los estudiantes interponen tutelas y los jueces fallan a favor de los estudiantes, diciendo, listo, el colegio tiene un manual de convivencia, pero esta norma que está en el manual de convivencia va en contra del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces el colegio debe cambiar la norma, debe modificar el manual de convivencia. Entonces, libre desarrollo de la personalidad, asócienlo con cómo nosotros manifestamos nuestra personalidad, en nuestra forma de vestir, en lo que usamos, en lo que no usamos, etcétera. ¿Listo? Mientras que libre expresión es el discurso, que a nosotros no nos pueden prohibir expresarnos. Ah, ¿vale? Entonces no vayan a confundir estas dos porque si les ponen una situación, hay que evaluar es, a la persona le están censurando y no puede decir lo que piensa. Eh, un medio de comunicación, por ejemplo, eh, hemos encontrado en algunos gobiernos anteriores que al criticar al gobierno, el gobierno intenta afectar a un periodista en particular. ¿Sí? Y entonces ahí se está afectando
la libre expresión del periodista, pero también la difusión de la información, que los ciudadanos no, pues nos perderíamos de la oportunidad de escuchar a ese periodista. Entonces se está afectando la libertad de prensa, pero también la libre expresión del periodista en algunos casos. Toca analizar cada caso en concreto, pero diferencien estos dos derechos, ¿vale? Aquí, miren que lo que está en juego aquí es eh, que el policía, el jefe de policía está diciendo que lo mejor es que las mujeres no salgan con minifalda o con escotes provocadores. Y aquí básicamente se le está diciendo a las mujeres cómo deben vestirse, ¿sí? O cómo no deberían vestirse. Aquí se estaría afectando eh, el libre desarrollo de la personalidad, porque la solución no es que entonces las mujeres salgan cubiertas y que entonces para que las mujeres no las acosen salgan, por ejemplo, con burka, que es lo que usan en el Islam las mujeres. No sé si ustedes han visto que a veces solamente que se les ven solamente los ojos y se cubren el cabello, se cubren las extremidades, se cubren el cuello, la nuca, etcétera. Pues esa no es la solución. Esa no es la solución para evitar el acoso. Entonces, aquí puede ser que el policía crea que con eso está favoreciendo los intereses de las mujeres porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas, ¿sí? Puede ser que el policía tenga buenas intenciones y esté pensando es en las mujeres. Y como yo me estoy preocupando es por las mujeres porque no quiero que sean abusadas. Pero tengan en cuenta que las preguntas están enfocadas en el marco de la Constitución Política de Colombia. Y aquí, esto que dice el policía, puede ser que el policía se esté preocupando por las mujeres, pero al final, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, estas declaraciones del policía vulnerarían el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y estaría legitimando a los agresores, porque básicamente el policía, al decir de que son las mujeres las que deben cambiar su vestimenta, pues es sin que el policía lo esté queriendo hacer, terminaría favoreciendo los intereses de los agresores, porque el policía estaría queriendo decir que es por la falta de ropa que los agresores se comportan de manera inadecuada, ¿no? Que los agresores agreden. Entonces, tengan en cuenta que no hay que responder de acuerdo a como ustedes piensan, ¿sí? No hay que responder de acuerdo a cómo sus papás les enseñaron que hay que pensar. Hay que responder de acuerdo a lo que piensa, a lo que se expone en la Constitución política y de acuerdo a la democracia, de acuerdo al Estado social de derecho. No le podemos decir a las mujeres que lo mejor es que no salgan con minifalda en la noche o que no salgan con escotes provocadores y que esa se plantee la solución aquí en Colombia. No, les pueden colocar otro caso y es, por ejemplo, que ah, el año pasado ocurrió, no me acuerdo, en un parque de Bogotá, no recuerdo en qué parque, que la comunidad le lanzó palos o les alcanzó a lanzar piedras a dos jóvenes homosexuales y ellos se estaban dando un beso en un parque y la comunidad decía básicamente, si no quieren que los agredan, pues entonces vayan a besarse en la habitación, vayan a besarse en un hotel, vayan a besarse en una casa. ¿Sí? Y miren que es la misma lógica de este caso, ¿no? Si las mujeres no quieren ser víctimas de acoso o violencia sexual, pues entonces tápense. Si los hombres homosexuales o las mujeres lesbianas no quieren ser víctimas de agresión o de violencia, pues mejor no se besen en público, no se den la mano en público. Al final, la lógica es la misma, pero se está afectando es el libre desarrollo de la personalidad en ambos casos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta para quienes pusieron la opción C, hay que tener en cuenta el marco que nos da la Constitución Política de Colombia. Siempre hay que responder de acuerdo a eso, ¿vale? En este tipo de situaciones. ¿Dudas, preguntas sobre esta? Exacto, Juan Carlos. Es como básicamente se está diciendo que las mujeres tienen la culpa por salir de esa manera, ¿no? Entonces, pero es un discurso que es común, o sea, nosotros lo hemos incorporado
cuando, por ejemplo, si a un joven va por la calle y lo roban, alguien puede decir, ay, pero es que ¿quién lo manda a tener un iPhone y a salir con un iPhone a las 10 de la noche? ¿No? Y entonces, básicamente termina siendo la culpa del joven por tener un celular caro y por salir con el celular costoso en la noche, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la lógica de los discursos que nos mueven. Eh, entonces, la respuesta correcta en este caso sería la E. ¿Dudas, preguntas sobre esta? Bueno, pasamos a la pregunta 4. Bueno, estoy viendo sus respuestas. Veo que mm, están entre dos opciones. Juan Carlos, ¿por cuál te vas? Que veo que enviaste dos. Miguel Ángel, también lo mismo. Entre esas dos, ¿cuál eliges? Y Juan Carlos también, entre esas dos opciones, ¿cuál eliges? Bueno, entonces, nuevamente, en lo que concierne a la constitución política, o sea, hay que responder de acuerdo a la constitución. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación presentada? Le dicen a Rosa que no la podrán emplear porque la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. O sea, la empresa quiere ahorrar recursos, ¿verdad? Porque el adaptar la infraestructura física implicaría gastar dinero para hacer la adaptación. Pero para, según la constitución política, esta es una justificación válida que entonces las empresas ah, pueden negarse a contratar a una persona que se desplaza en silla de ruedas y pueden negarse a contratarla porque no desean
modificar la infraestructura para ahorrar dinero, porque aquí la razón que nos dan es que la empresa se debería obligar a adaptar su infraestructura física para que pueda trabajar allí y pues ellos no lo van a hacer, ¿no? No van a adaptar la infraestructura física para que personas en sillas de ruedas puedan ingresar a las instalaciones. Entonces, Camila, la respuesta de la anterior, que se te fue el internet, la E, los de los agresores. Mm, entonces aquí, de acuerdo a la Constitución, no se trata de que si la empresa carece de recursos o no para adaptar su infraestructura, porque en el texto nos dicen es que se vería obligada a adaptar su infraestructura y pues con eso nos quieren decir de que no lo van a hacer, ¿verdad? Pero no sabemos si la empresa carece de recursos. Puede que la empresa tenga los recursos, pero pues no los va a invertir en eso porque prefiere invertir los recursos en otra cosa. Eh, Así que, de acuerdo a la Constitución política, una empresa no puede negarse a contratar a alguien con la justificación o con la excusa de que es que no tiene ascensor, de que es que lo único que hay son escaleras, que no hay una rampa para que la persona pueda acceder. Así que no, esa no es una justificación válida y aquí lo que encontramos es una vulneración al derecho que tiene esta mujer, Rosa, a tener igualdad de oportunidades para trabajar, porque al final lo que estamos viendo es que se está discriminando a una persona en silla de ruedas, que pues para una persona en silla de ruedas eh, el mundo muchas veces va a ser más difícil, sobre todo por ejemplo, en Latinoamérica, en, en Europa pues la cosa es un poco distinta, pero, pero si se le permite a una empresa que con la justificación de que hay que adaptar la infraestructura física para que pueda trabajar allí, entonces no contrata a la gente que tiene una condición de discapacidad, pues eso estaría vulnerando sus derechos y específicamente a la igualdad de oportunidades para trabajar. Ahora, ¿qué hacen las empresas? Las empresas ya no pueden decir esto que encontramos aquí, ¿no? No es que le vayan a decir a alguien como, oye, qué pena, no puedes trabajar con nosotros porque no tenemos ascensor o porque no tenemos esta infraestructura. No, la empresa simplemente va a buscar alguna justificación o simplemente no llama a la persona y listo, ¿sí? No le va a decir de que la razón por la cual no contrata tiene que ver con la discapacidad, porque la persona pues va a poner una tutela y la empresa va a tener problemas. O sea, al final la empresa va a buscar la manera de no contratar a la persona, pero sin que la persona sepa y sin que la persona pueda recolectar evidencia de que la razón por la cual no la contrataron fue la discapacidad. Sí, entonces digamos que esto no es que pase mucho, que le digan directamente a la persona que esta es la razón, porque cuando pasó este tipo de cosas, los jueces fallaron a favor de, de las personas vulneradas, de las personas en condición de discapacidad que fueron a las que les afectaron los derechos. Entonces las empresas ahora cuidan más el discurso. ¿Dudas, preguntas sobre la 4? Para quienes respondieron la opción A, claro, entonces, ¿por qué sería mejor opción la D? Tengan en cuenta, siempre hay que responder de acuerdo a la Constitución. Por eso es importante que revisen la Constitución, lean los derechos fundamentales, sobre todo los derechos fundamentales, revisen también los deberes que están en la Constitución y analicen muy bien la situación que les están presentando. No se dejen llevar como por ciertas trampitas que les pueden colocar, sino que hay que pensar más en la perspectiva de la Constitución, en los derechos y en los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos. Bueno, los voy a dejar descansar unos minutos y ya en un momento volvemos, pero seguiríamos con lectura crítica. Eh, Esta no es la única clase que vamos a tener de sociales. Nos veremos, creo que la siguiente semana no, creo que en 15 días aproximadamente. Pero no se vayan a ir, ya volvemos, pero empezamos es con lectura crítica.
¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que vimos hoy antes de terminar como esta parte de sociales? Bueno, bueno, entonces antes de terminar, me gustaría que si quieren coloquen en el chat qué les gustó, qué no les gustó de la clase de 1 a 5 con toda confianza. Pueden colocar 1, pueden colocar -1, -2, 4, 5 y por qué. ¿Sí? ¿Qué les gustaría, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó? Y ya empezamos con lectura crítica. ¿Listo? En unos minutos. Bueno, nos vemos en unos minutos. ¿A qué hora empieza la otra clase? Eh, ya te digo. Ya te digo, dame un momentico y le respondo. Empezamos a las y 45. Si no estoy mal, sí, a las y 45 comenzamos. O esperen, verifico en la plataforma y ya les confirmo. Sí, comenzamos a las y 45. ¿Listo? Voy a Dale, cerrar, gracias. listo, voy a cerrar sesión y ya nos vemos en unos minutos.